Hay semillas que en la huerta se respetan en silencio, no porque sean raras, sino porque funcionan sin hacer ruido. Valen poco, crecen fácil y casi nadie las mira dos veces, pero cuando el suelo está cansado, son las primeras en responder. Hoy quiero hablarte de una de ellas, una semilla humilde que cuesta menos que un café y que, sin prometer milagros, activa procesos que el cartílago humano necesita desesperadamente. No se vende como solución mágica, no aparece en grandes campañas publicitarias, pero trabaja donde realmente importa. Durante años nos dijeron que el problema era la falta de calcio o que bastaba con tomar colágeno en polvo todos los días. Sin embargo, las articulaciones siguen doliendo, rígidas, inflamadas. Esta semilla que te voy a hablar hoy no trabaja como un suplemento industrial. Trabaja como trabaja la naturaleza, paso a paso y en conjunto. Activa rutas biológicas, protege estructuras y crea el entorno correcto para que el cartílago pueda regenerarse. Y lo más interesante es que no lo hace por moda. Lo hace porque sus compuestos llevan siglos cumpliendo esa función. Eso sí, mi amigo, hay un detalle que casi nadie cuenta, y es que consumirla mal puede hacer que no sirva para nada. Pues hoy también te enseñaré cómo usarla para que funcione de verdad. La semilla que los huerteros respetan. La semilla de la que estamos hablando es la semilla de lino, también conocida como linaza. En la huerta no se la respeta por tradición ni por moda, se la respeta por resultados. Es una semilla barata, accesible y silenciosa, pero con una capacidad enorme para construir estructura donde antes había desgaste. Desde el punto de vista agrícola, la linaza es una semilla constructora. Sus raíces mejoran la cohesión del suelo, aumentan la retención de humedad y favorecen un entorno estable para la vida microbiana. No acelera procesos, los ordena. Y en la huerta, ordenar es más valioso que forzar. Una curiosidad interesante es su resistencia. Germina en condiciones adversas, tolera frío, suelos pobres y estrés ambiental, y aún así produce semillas cargadas de aceites protectores. Por eso, se la asocia con flexibilidad y protección, dos cualidades clave para cualquier tejido que necesita durar en el tiempo. Y acá el paralelismo con el cuerpo es inmediato. El cartílago es un tejido que no necesita estímulos agresivos, necesita protección, elasticidad y un entorno con baja inflamación. Exactamente lo mismo que un suelo sano necesita para regenerarse después del maltrato. La linaza es poderosa para el cartílago porque aporta señales biológicas, no solo nutrientes. Sus compuestos ayudan a reducir la inflamación, protegen la matriz del tejido y crean las condiciones para que el cuerpo pueda reparar lo que aún es reparable. No empuja, habilita. Por eso funciona mejor que enfoques basados solo en colágeno o calcio. Porque el cartílago no se regenera por acumulación de material, se regenera cuando el entorno interno deja de ser hostil. La linaza hace justamente eso, igual que en la huerta. En la próxima sección vamos a ver por qué el error más común es intentar reparar articulaciones como si fueran piezas sueltas y cómo ese enfoque nos aleja de la regeneración real. El error común sobre colágeno y calcio. Durante años nos hicieron creer que el cartílago se repara como una pared rota agregando material. Si falta colágeno, tomamos colágeno. Si falta calcio, sumamos calcio. El problema es que el cuerpo no funciona como una obra en construcción. Funciona como un sistema vivo que responde al entorno. En la huerta pasa exactamente lo mismo. Uno puede tirar fertilizante todos los días, pero si el suelo está compactado, inflamado o biológicamente muerto, nada mejora. Las plantas
no usan lo que se les da porque el entorno no lo permite. Con el cartílago ocurre algo muy parecido. El colágeno, por ejemplo, no es un ladrillo que se pega directamente en la articulación. Cuando lo consumimos, el cuerpo lo desarma en aminoácidos y decide dónde usarlos según prioridades metabólicas. Muchas veces terminan en piel, intestino o músculo antes de llegar al cartílago. El calcio tiene un problema aún más delicado. No es solo cuánto calcio entra, sino dónde se deposita. Si el entorno está inflamado o mal regulado, ese calcio puede terminar calcificando tejidos blandos en lugar de fortalecer estructuras. En la huerta, sería como endurecer el suelo en lugar de nutrirlo. El error central es pensar que el cartílago falla por falta de material, cuando en la mayoría de los casos falla por exceso de inflamación crónica. Un cartílago inflamado no se repara, igual que una raíz estresada no absorbe nutrientes aunque estén disponibles. Por eso tantas personas toman suplementos durante meses sin notar cambios reales. No porque el colágeno o el calcio sean inútiles, sino porque se están usando fuera de contexto. Se intenta construir sin haber bajado primero el ruido interno que bloquea la regeneración. En la práctica, el cuerpo empieza a regenerar cuando el entorno se vuelve favorable, cuando la inflamación baja, cuando la señal correcta llega y cuando el sistema deja de estar en modo defensa. Ahí recién los nutrientes cumplen su función. Y es en ese punto donde la linaza se vuelve tan interesante, porque no entra a empujar material, entra a ordenar el sistema. Exactamente igual que en la huerta, primero se repara el suelo y después la planta hace el resto. En la próxima sección vamos a entender qué es realmente el cartílago, por qué se degrada con tanta facilidad y por qué regenerarlo requiere una estrategia completamente distinta a la que nos vienen vendiendo. ¿Qué es el cartílago y por qué cuesta regenerarlo? Para entender por qué el cartílago cuesta tanto regenerarse, primero hay que entender qué tipo de tejido es. No es un hueso, no es un músculo y tampoco es un tejido muerto. Es un tejido vivo, pero con una circulación muy limitada, y eso lo vuelve lento para repararse. En la huerta, esto se parece mucho a una planta perenne. No responde a estímulos bruscos, no tolera excesos y no se recupera rápido si se la maltrata. Necesita constancia, estabilidad y un entorno adecuado para reconstruir su estructura poco a poco. El cartílago funciona como un amortiguador, protege las articulaciones, distribuye cargas y permite movimientos sin fricción. Cuando está sano, es flexible y resistente. Cuando se degrada, pierde agua, elasticidad y capacidad de absorción de impactos. El problema es que la degradación no suele ser repentina. Empieza con inflamación silenciosa, con microdaños repetidos y con falta de nutrientes bien utilizados, igual que un suelo que parece firme por fuera, pero por dentro está perdiendo estructura. Con el tiempo, ese cartílago inflamado deja de renovarse correctamente. Las células que deberían mantenerlo entran en modo defensa, no en modo reparación. Y ahí es donde muchos tratamientos fallan, porque intentan forzar crecimiento donde el sistema solo quiere sobrevivir. Por eso, regenerar cartílago no es cuestión de velocidad, sino de condiciones. Hay que bajar inflamación, mejorar la señal celular y aportar nutrientes que el cuerpo pueda usar sin generar más estrés. Exactamente como haría un buen huertero con un suelo cansado. En ese contexto, semillas como la linaza tienen sentido. No prometen resultados inmediatos, pero crean el entorno correcto para que el tejido vuelva a comportarse como tejido vivo y no como una estructura en desgaste constante. En la próxima sección, vamos a entrar en los compuestos activos de esta semilla
y entender por qué, desde la bioquímica, tiene un impacto tan interesante sobre las articulaciones. Los compuestos activos de esta semilla. Cuando uno analiza la linaza con mirada de huertero y no de marketing, entiende rápido por qué es tan efectiva. No destaca por un solo nutriente estrella, destaca por su equilibrio. Es una semilla diseñada para proteger, lubricar y sostener vida en condiciones difíciles. Uno de sus compuestos más importantes son los ácidos grasos omega 3, especialmente el ALA. En el cuerpo, estos ácidos no actúan como calmantes momentáneos, actúan regulando la inflamación desde la base. Y sin bajar inflamación, ningún cartílago puede regenerarse. Otro grupo clave son los lignanos, antioxidantes naturales, que protegen las células del estrés oxidativo. En la huerta, cumplen una función defensiva frente a agresiones externas. En el cuerpo, ayudan a que las células del cartílago no entren en modo desgaste permanente. La linaza también aporta minerales traza y fibra soluble que mejoran el entorno metabólico general. Esto es importante porque el cartílago no se regenera aislado, se regenera cuando todo el sistema acompaña. Digestión, microbiota y metabolismo influyen más de lo que se cree. Lo interesante es que estos compuestos no actúan por separado, funcionan en sinergia, igual que en un suelo vivo, donde no manda un solo microorganismo, sino el equilibrio del conjunto. Esa sinergia es lo que muchos suplementos pierden al aislar ingredientes. Por eso, la linaza no empuja regeneración, la habilita. Reduce el ruido inflamatorio, protege la matriz del cartílago y permite que las células vuelvan a hacer su trabajo de mantenimiento y reparación con menos interferencias. Cuando se entiende esto, deja de sorprender que una semilla tan simple tenga efectos tan profundos. Porque no está diseñada para impresionar, está diseñada para sostener vida. Y eso, tanto en la huerta como en el cuerpo, es lo que realmente importa. Evidencia científica explicada sin tecnicismos. Durante mucho tiempo, la ciencia miró a las semillas solo como fuentes de calorías o grasa. Recién en los últimos años empezó a estudiar cómo ciertos alimentos actúan como reguladores biológicos, y ahí es donde la linaza empezó a llamar la atención de forma seria. Según investigaciones publicadas por universidades como Harvard y otras instituciones europeas, los ácidos grasos omega 3 de origen vegetal muestran un efecto claro sobre la reducción de marcadores inflamatorios sistémicos. Menos inflamación significa mejores condiciones para tejidos lentos, como el cartílago. Otros estudios observaron que los lignanos presentes en la linaza tienen un fuerte efecto antioxidante, ayudando a proteger las células del daño crónico. En términos simples, evitan que el cartílago envejezca más rápido de lo que debería por estrés interno constante. También hay evidencia de que mejorar la microbiota intestinal impacta directamente en la inflamación articular, y la fibra soluble de la linaza cumple un papel clave en ese equilibrio. No actúa sobre la articulación de forma directa, pero sí sobre el entorno que la daña. Lo interesante es que la ciencia confirma algo que en la huerta ya sabíamos. Los sistemas se regeneran cuando baja el estrés y vuelve el equilibrio, no cuando se los empuja con estímulos aislados. Por eso, los resultados más consistentes aparecen cuando se usan alimentos completos y no extractos. La linaza no aparece en titulares porque no se puede patentar. No genera millones en suplementos, pero sí genera resultados sostenidos cuando se la usa con constancia y sentido. Y eso la vuelve poco atractiva para el marketing, pero muy valiosa en la práctica. La evidencia no habla de milagros ni de regeneraciones instantáneas.
habla de mejora progresiva, de protección y de condiciones favorables para la reparación. Exactamente lo que necesita un tejido como el cartílago. Ahora, ¿qué tal si comparamos directamente esta semilla con los suplementos industriales y entender por qué muchas veces lo simple supera a lo procesado? La ventaja frente a suplementos industriales. Cuando comparamos la linaza con muchos suplementos industriales, la diferencia no está en la intención, sino en el enfoque. Los suplementos suelen aislar un compuesto y concentrarlo buscando un efecto rápido. La linaza, en cambio, trabaja como trabaja la naturaleza, con equilibrio, contexto y tiempo. Desde la antigüedad, esta semilla fue valorada justamente por eso. En civilizaciones como la egipcia y la griega, el lino no se usaba solo para textiles, sino también como alimento protector. Hipócrates ya mencionaba semillas ricas en aceites como apoyo para procesos inflamatorios, mucho antes de que existiera la palabra inflamación. En la huerta tradicional europea, la linaza se utilizaba como cultivo de rotación para recuperar suelos cansados. No se buscaba una cosecha espectacular, se buscaba preparar la tierra para lo que venía después. Y ese concepto es exactamente el que se pierde cuando se piensa solo en suplementos aislados. Los suplementos modernos separan moléculas, eliminan fibras y concentran dosis. Eso puede ser útil en ciertos contextos, pero rompe la sinergia original del alimento. En la huerta, sería como agregar solo nitrógeno sin mirar el resto del suelo. El efecto inicial existe, pero el sistema se desequilibra. Otro dato curioso es que durante siglos la linaza fue considerada un alimento de resistencia. Marineros, campesinos y trabajadores rurales la consumían por su capacidad de sostener energía, lubricar articulaciones y proteger tejidos en condiciones duras. No era lujo, era supervivencia. Desde el punto de vista biológico, la linaza entrega sus compuestos acompañados de fibra, minerales y señales que el cuerpo reconoce. No obliga al sistema a adaptarse, se integra. Por eso suele generar menos rechazo metabólico que muchos suplementos concentrados. Además, está el factor tiempo. La regeneración real nunca fue rápida. En la huerta, los mejores suelos se construyen en años, no en semanas. Con el cartílago ocurre lo mismo, y una semilla pensada para procesos largos encaja mejor que una solución instantánea. Esto no significa rechazar la ciencia moderna, sino aprender de la historia. Muchas de las herramientas más efectivas ya existían, solo que no venían en cápsulas. La linaza sigue siendo poderosa no porque sea nueva, sino porque siempre funcionó. En la próxima sección vamos a ver cómo se utiliza esta semilla en la huerta y qué lecciones prácticas nos deja sobre regeneración, constancia y cuidado del cuerpo. Además de saber cómo consumirla correctamente para este sentido de regenerar cartílago, ya estamos próximos a verlo. ¿Cómo la usamos en la huerta y qué nos enseña? En la huerta, la linaza se usa con una lógica muy clara: proteger y reconstruir. No se siembra para impresionar, se siembra para mejorar el suelo. Y lo interesante es que cualquiera puede cultivarla, incluso en huertas pequeñas o macetas grandes. La linaza prefiere suelos sueltos y bien drenados, pero es muy tolerante. Se adapta a tierras pobres, no exige fertilización pesada y germina rápido si la semilla está fresca. Un dato práctico es sembrarla superficialmente y mantener el suelo apenas húmedo los primeros días. No necesita riegos constantes ni cuidados intensivos. De hecho, demasiada agua o exceso de nutrientes juegan en contra. La linaza enseña algo importante: cuando una planta es fuerte, no hay que intervenir tanto.
Igual que con el cuerpo, menos estrés suele ser más regeneración. Otro punto interesante es su resistencia. Tolera temperaturas frescas, crece bien en primavera u otoño y no compite agresivamente con otros cultivos. Por eso, muchos huerteros la usan como cultivo acompañante o de descanso del suelo. Cuando se la deja crecer, sus raíces mejoran la estructura del terreno y su cobertura protege la superficie. Y aunque no se busque cosechar semilla, el beneficio ya está hecho. El suelo queda más flexible, más estable y con mejor capacidad de retener agua. Ese efecto es exactamente el que buscamos en una articulación sana. No rigidez extrema, no crecimiento forzado, sino flexibilidad, protección y capacidad de adaptarse al movimiento. La linaza actúa igual en la huerta y en el cuerpo. Cultivarla también cambia la relación con el alimento. Deja de ser algo que se compra y pasa a ser algo que se acompaña en su crecimiento. Y ese vínculo refuerza la idea central de todo este tema. La regeneración es un proceso, no un producto. ¿Cómo consumirla correctamente? Consumir linaza parece simple, pero es justamente ahí donde la mayoría se equivoca. Muchas personas la agregan entera a las comidas pensando que ya están aprovechando sus beneficios, cuando en realidad el cuerpo no puede absorber bien sus compuestos si la semilla no se prepara correctamente. La linaza tiene una cáscara muy resistente. Si se consume entera, suele atravesar el sistema digestivo casi intacta. En la huerta, eso sería como tirar semillas sin romper la dormancia. Están presentes, pero no activas. Para que funcione, hay que despertarla. La forma más efectiva es consumirla recién molida. Al romper la semilla, se liberan los aceites, los lignanos y los compuestos que actúan sobre la inflamación. Idealmente, se muele en el momento o se conserva poco tiempo, porque sus grasas se oxidan con facilidad. Otra opción tradicional es hidratarla. Al dejarla en agua, la linaza libera un gel natural rico en fibra soluble. Ese gel no solo mejora la digestión, sino que crea un entorno intestinal más favorable, lo cual impacta directamente en la inflamación sistémica y por ende en las articulaciones. La cantidad también importa. No se trata de consumir grandes dosis, sino de constancia. Una pequeña cantidad diaria, bien preparada, tiene más efecto que excesos esporádicos. Igual que en la huerta, el cuidado diario supera a las intervenciones bruscas. Un error común es combinarla con dietas inflamatorias. La linaza no compensa hábitos que siguen dañando el cartílago. Funciona mejor cuando se acompaña de movimiento suave, buena hidratación y una alimentación que no mantenga al cuerpo en modo defensa. Cuando se consume de esta manera, la linaza deja de ser solo una semilla nutritiva y pasa a ser una herramienta de regulación. Ayuda a bajar inflamación, protege tejidos y permite que el cartílago utilice mejor sus propios recursos de reparación. En la próxima sección, vamos a ver para quiénes esta semilla puede ser especialmente útil y también en qué casos no conviene esperar de ella resultados que no puede dar. Para quién es útil y para quién no. La linaza puede ser una gran aliada para muchas personas, pero no es una solución universal. Funciona mejor en quienes están en etapas tempranas de desgaste articular, rigidez matinal o inflamación leve a moderada. En esos casos, crear mejores condiciones internas marca una diferencia real. También suele ser útil en personas con sobrepeso, vida sedentaria o antecedentes de inflamación crónica, no porque la linaza repare mágicamente el cartílago, sino porque ayuda a bajar el ruido inflamatorio que acelera su deterioro. Y cuando eso baja,
el cuerpo responde mejor. En cambio, hay situaciones donde no se puede esperar demasiado de una semilla. Lesiones articulares severas, cartílago prácticamente ausente o procesos degenerativos muy avanzados requieren abordajes médicos específicos. La linaza puede acompañar, pero no reemplazar. Otro punto importante es la constancia. Quien busca resultados rápidos suele frustrarse. La linaza trabaja lento, acumulando beneficios. Igual que en la huerta, no se nota de un día para otro, pero a los meses el sistema se comporta distinto. También hay personas que necesitan ajustar su consumo. Quienes tienen problemas digestivos específicos, toman ciertos medicamentos o presentan alergias, deben observar cómo responde su cuerpo. Natural no significa automático, significa que hay que escuchar. Lo valioso de esta semilla es que enseña un enfoque más realista. No promete curas, propone procesos. Y en el cuidado del cartílago, esa diferencia es clave, porque lo que se busca no es eliminar el problema, sino frenar el deterioro y favorecer la reparación posible. Cuando se entiende esto, la linaza deja de ser una moda y pasa a ser una herramienta consciente, una que se integra a un estilo de vida más atento al cuerpo y a sus señales. El verdadero secreto: regenerar como una planta. Después de todo este recorrido, el verdadero secreto se vuelve evidente. La regeneración no es un acto puntual, es un proceso. En la huerta, ningún suelo se recupera por un solo insumo, y en el cuerpo, ningún tejido se regenera por un solo nutriente. El error más común es buscar la sustancia correcta sin mirar el contexto. Pero la naturaleza nunca trabajó así. Siempre priorizó condiciones: menos estrés, mejor equilibrio y señales adecuadas. Cuando eso ocurre, la vida hace el resto. El cartílago responde exactamente a esa lógica. No se repara cuando se lo fuerza, se repara cuando el entorno deja de dañarlo, cuando baja la inflamación, cuando hay lubricación suficiente y cuando las células pueden volver a su función de mantenimiento. La linaza encaja en este modelo porque no intenta reemplazar nada. No sustituye al cuerpo, lo acompaña. No promete regeneración instantánea, pero sí crea un escenario donde la regeneración posible puede ocurrir. En la huerta, las mejores mejoras no se ven el primer mes, se ven en las temporadas siguientes. Con el cartílago pasa lo mismo. El cambio real es silencioso, progresivo y acumulativo. Por eso este enfoque es tan poderoso, porque deja de tratar al cuerpo como una máquina que se rompe y se arregla, y empieza a tratarlo como lo que es: un sistema vivo que responde a cómo lo cuidamos. Cuando entendemos esto, dejamos de buscar soluciones milagro y empezamos a construir salud de verdad. Igual que con la tierra, lo que se cuida bien dura más. Si algo nos enseña la huerta es que la regeneración no se compra, se cultiva. Y esta semilla de la que hablamos hoy, tan simple y tan accesible, es un ejemplo perfecto de eso. No impresiona por su precio ni por su marketing, impresiona por su coherencia con la biología. La linaza no es mejor que el colágeno o el calcio por ser más potente, es mejor porque trabaja antes del daño, no después. Baja inflamación, protege estructura y permite que el cuerpo use mejor sus propios recursos. Así como un huertero no espera milagros de una semilla, pero confía en el proceso. El cuidado del cartílago requiere la misma paciencia. Menos intervención brusca y más acompañamiento inteligente. Al final, el mensaje es simple. Si quieres articulaciones fuertes, flexibles y duraderas, debes empezar a pensar como piensa la naturaleza. Crear condiciones, reducir el estrés y dejar
que el sistema haga su trabajo. Adiós, mis amigos. Espero que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para avisarles cuando tengamos nuevos videos. En próximos días vendremos con más. Y recuerda que cultivar en casa es comer fresco y sano.